Ser Podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Pues yo te diría Eterna. Eterna. Vale. Esta es una entrevista, un viaje que arranca en el mar. Nos vamos a despedir en un faro. Y os pregunto siempre vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? La mía viene de mi infancia. Al final me crié en Huelva y esa playa de Punta Umbría fue importantísima en mi vida. Ahí viví cosas inolvidables, ¿no? Y en esa edad, ¿no? Donde se aprende tanto, donde todo es la primera vez. Y me gusta volver, me gusta meter mis pies en la arena y lo disfruto mucho a día de hoy. Yo creo que es uno de mis sitios preferidos del mundo. Llévame a una imagen que estoy segura de que has tenido que vivir alguna vez en tu vida, que es siendo pequeña, de la mano de tu madre en la orilla del mar, mirando al mar las dos. Y dime cómo es esa mano. Bueno, eso es una mano amiga, es la mano de una madre, la única que no te falla, ¿no? Recuerdo esa mano, la recuerdo en muchos momentos de mi vida. Esa mano ha sido importante en ese mar y recuerdo un detalle con 14 años también en que mi madre me dio la mano y me hizo entender que no pasaba nada. Entré en una tienda, yo pesaba, bueno, lo que pesaba, y entonces iba a buscar un vestido de fin de año, era mi primer fin de año, y me pareció como, ¿sabes? Era, venga, vámonos a Sevilla, vamos a buscar un vestido, y llegamos a una tienda maravillosa, había cosas muy bonitas. Ella es que mi madre es un espectáculo, ¿no? Ha sido Miss Huelva. Miss Huelva, y a día de hoy, con esa edad, sigue siendo una mujer que dices, esas mujeres de antes, como digo yo, ¿no? Y recuerdo que me llevó a la tienda, entramos, tal, me puse a buscar, ella iba por un lado, yo por otro, tal, mi vestido. Y entonces la dependienta me miró, mira a mi madre y dice, ¿vienen buscando un vestido? Y dice, sí, para fin de año. Dice, ¿es para usted? Y dice, no, es para mi hija. Y dijo, para su hija no hay nada. Y en ese momento mi madre me dio esa mano que me ha acompañado hasta el día de hoy y que hubiera sido imposible. Fíjate que he tenido momentos delicados, ¿no? Hablando sobre la talla, ¿no? Que viviendo con el peso, ¿no? Y ha sido complicado, pero reconozco que sin esa mano, esa mujer que me dijo, no pasa absolutamente nada, la vida son otras cosas, hubiera sido muchísimo más difícil. Te voy a poner una canción. Vamos. Me llamo Pastora Imperio, pa' lo que guste mandar. Dale. Ojos verdes y los tengo. Bueno, y ella. Que la mar, por mucho que rice el rizo, verde será. Y usted que vende, que quiere, que sabe hacer, pues verá. Sé llevar una mantilla y una bata almidonada, y moviendo los pinreles nunca perdió el compás. ¿Dónde te lleva esta canción? Bueno, que me lleva a 1000 sitios, ¿sabes? O sea, yo no concibo la música, o sea, para mí la música es flamenco, es copla, es sur, es las raíces de mi tierra, es esa voz que me ha acompañado durante toda mi vida. Creo que es la primera canción que aprendí. Esta de Rocío Jurado. Bueno, era de Rocío Jurado, pero Rocío no Jurado. era esta de Pastora Imperio, pero era Rocío Jurado. Y bueno, después la conocí, he vivido cosas maravillosas con ella y era una mujer para mí, ¿sabes? Yo me quedaba así.
O sea, yo cenaba con ella y no hablaba. Esta mujer que no para. O sea, yo, que ¿sabes lo que me tiene que mandar callar? Pero era una admiración tan... Era brutal. ¿Qué te dijo ella, Rocío Jurado, a ti? No sé si en una conversación, en una cena, no sé dónde, no sé qué relación tuvisteis, pero ¿te dijo algo que a ti te ha acompañado durante estos años? ¿Te hizo un gesto que tú entendiste como un gesto de complicidad? ¿Qué dirías que te dejó Rocío Jurado? Me dio a entender que en la vida no hay que tener miedos, ¿no? Porque yo cada vez que... Yo cantaba, ¿no? Bueno, chapurreaba más bien, cantar son otras cosas, pero la gente dice que tengo una voz muy personal, ¿no? Sí. Y entonces Rocío, mi padre siempre decía, Rocío, haz que cante. Y entonces yo decía, pero bueno, vamos a ver, aquí estamos perdiendo toda la cabeza. ¿Pero cómo voy a cantar yo delante de esta mujer? Si esto, es que eso sería de poca vergüenza, ¿no? O sea, y entonces ella siempre ella me miraba y me decía, no tengas miedo, esté quien esté, sea quien sea, ¿sabes? Tú eres tú. Y es cierto, ¿no? O sea, cada uno hace lo que puede. Y bueno, y al final un día me atreví, pero vamos, no sé lo que me había tomado, pero vamos, me atreví. Y esa canción, además, me lleva a Pastora Imperio, ni quiere, ni tiene edad. De ahí nace, de ahí aparece el título de este libro, ¿no? Fue cuando yo dije, Pastora Imperio, ni quiere ni tiene edad, ni tiene talla ni tiene edad. Y de ahí viene también. ¿Por qué Vicky Martín Berrocal se ha puesto Eterna de seudónimo? Porque no tiene ni principio ni fin, no sé. Y si lo tiene, nunca he sido mujer de término medio. Entonces, por ahí ando yo, por los extremos. Bueno, es un libro, La felicidad ni tiene talla ni tiene edad, que nos dices de dónde nace el título de esta Pastora Imperio, en el que cuentas tu relación con la talla, tu relación con el peso, tu relación con comer, con la felicidad, con los extremos, con la intensidad, con la pasión, en el que cuentas también con detalle muchas cosas relacionadas con tu familia, una familia atípica. Atípica. Tu padre tenía 2 familias, una en Madrid y otra en Huelva. Yo lo estaba leyendo y pensaba, cuando a Vicky Martín Berrocal le hablan del poliamor, a ti te dará la risa. No, el poliamor me lo vas a contar. Claro, me lo vas a venir a contar, ¿no? Lo he vivido en mis carnes, bueno, no en las mías, lo he vivido en casa. En casa. Sí, pero él lo tomaba como una cosa, ¿sabes? Después ya, cuando yo me enteré, pues yo creo que ya estaban como al final de esa relación de aquí, y entonces pues ya él se volcó en la relación con mi madre, y sí, pero era... Es que se lo cuento, o sea, es que lo cuento y la gente me mira como, es posible, pero es que no es que yo no me enterara, es que tampoco se enteró mi madre. O sea, es que mi madre se enteró cuando ya estaba hasta las trancas de amor. O sea, tu madre se queda embarazada, estaba enamorada. No, enamorada no, lo siguiente. Lo siguiente, qué barbaridad. ¿Cómo se puede, ¿cómo se puede querer así? Lo que es increíble es que ahora eso que se ve con cierta naturalidad en la época de tus padres, bueno, era una cosa que la gente escondía. Claro, es que mi madre se queda embarazada y se va a parir, porque tenía muy poca barriga y llevaba blusones. Y entonces pues se fue a parir a Sevilla sola, cogió un autobús, se fue a Sevilla, se metió en un hostal que se llamaba Victoria, y cuando le dieron los dolores de parto, se fue al hospital, al Virgen del Rocío, parió y volvió a Huelva. Y claro, ella pensó, si lo cuento, lo mismo, ¿qué va a ser? O sea, mejor llegar, y cuando yo llegue con mi niña en brazos, ¿qué me va a decir mi madre y mi padre? Nada. O sea, no van a poder. Y entonces esa lucha, el otro día cuando cumplí 50 años, escribía, ¿no? Porque me fui a la cama y dije, qué valentía, ¿no? ¿Cómo se pudo vivir vivió esos 9 meses en soledad? Sí, porque tampoco lo contó. Y luego hay una parte también especial, es que lo cuentas con detalle en el libro y es bonita la historia, en la que ella, cuando se entera de que tu padre tiene otra familia en Madrid, sí,
dice, vale, convivamos las dos. Sí. Convivamos las dos familias, Sí, y pero... acabaron luego juntándose. Bueno, es que al final ella dice, yo no tenía otra opción, yo lo amaba por encima de todo, yo no podía bajarme de ese barco, o sea, era imposible. Entonces ahí entra, ¿sabes? ¿Cómo pudiste hacer eso? Yo probablemente, yo no lo sé hoy, pero yo creo que hoy amamos de otra manera. No sé. Yo no sé. Yo creo que no sería capaz de compartir el amor. No. No. Mejor me quedo con no, porque no. Ay, mira, tengo otro. Pero... Tengo un sonido para ti de alguien que te dice que te quiere mucho y que yo creo que te decía que te quería mucho y que yo creo que te va a emocionar escuchar esta voz. Verás. Por favor. Te quiero mucho, Vicky. Me alegro de que estés ahora también. Yo a ti más. Y me encanta que estés así. Que haya gente que historias hermosas, amigos, que te puedas divertir, jugar, trabajar, soñar. Y yo creo que hay mucho tiempo para lo otro, ¿no? Todo llega. Tan jovencita, atada. No. No lo veo yo eso. Libre. Libre. Libre hasta que llegue, ¿no? No era lo del lebrijano, una cosa que dice el lebrijano, a ver si la escuchamos. Libre, a ti que te gustan tanto los gitanos. Libre como el viento, libre como el aire, como la estrella en el firmamento. El lebrijano lo canta mejor. Tú también. Tú tienes arte. ¿Cómo te quería Quintero, Vicky Martín Berrocal? ¿Cómo te quería? Me acuerdo de él todos los días, te lo juro. Ayer me pasó también, me pasó una cosa y estaba grabando el programa con Bertín y aparecieron los chicos estos, Andy y Luca, que salieron de ahí porque él los encontró y cantaban y no puedo soportarlo. Bueno, es que era primero la admiración. Yo siempre digo que... No puedes soportar la ausencia. No puedo soportar su ausencia, me cuesta. Era un hombre que me escuchó mucho. No eran las entrevistas que me hizo, no, eso no tiene, ¿sabes? Me venía a buscar a la puerta de mi tienda, me metía en su coche y me escuchaba. Hay muy poca gente que escuche. Sí, y le valía madre, daba igual. O sea, era como, cuéntame lo que necesites contarme. Estaré de acuerdo o no, quiero saberlo. Y me daba, estuvo el día de mi boda, leyó en mi boda, eran amigos de mis padres, pero independientemente después se hizo, creo que más amigo mío que de ellos, ¿no? Compartíamos muchísimas cosas, me enseñó mucho de este mundo, de la comunicación. Él quería que me fuese todas las tardes con él. Sí, porque me decía, te veo tan pura y tan, ¿sabes? Me dijo una frase un día que no la puedo olvidar. Me dijo, tú no hablas, tú pares las palabras. Y me dijo, tienes que dedicarte a esto. O sea, hay algo en ti que sale de tus tripas cuando, ¿sabes? No hay medias verdades en tu vida, todo es, ¿sabes? Y lo vives con esa pasión y eres tan, ¿sabes? Tan intensa, ¿no? Sí. Que quería que estuviera con él y me subía. Bueno, es que tiene cosas increíbles, porque yo recuerdo la primera vez que vi la Giralda iluminada por él. La Giralda se apagaba a una hora y él en su terraza tenía 2 focos, 2 cañones de luz y te decía, se ha apagado. ¿Qué hacemos? Y le digo, Jesús, ¿y qué va a hacer? Pues mirarla oscura. Y decía, no, vamos a encenderla. Y entonces cogía y le daba 2
cañones de luz iluminaban la Giralda. O sea, ese hombre era un loco maravilloso. Era una de las personas más libres que he conocido, con mi padre, que era un tío muy libre, el más libre, ellos dos, ¿no? Y me enseñó mucho, y me quiso mucho, y me despedí de él. Fui a verle y me quedé allí con él un rato. Ese día, ese maldito día, ¿no? Y le hablé y me habló. Es una cosa, me mirarás y dirás, no puede ser lo que me está contando, pero te juro que me dejaron con él 20 minutitos, creo que estuve. Su novia, su mujer actual, me dijo, ¿quieres quedarte? ¿Quieres verle? Y yo dije, bueno, la verdad es que venga. Y te juro que tuvimos una conversación increíble. Hay una cosa que dices en el libro que es: los sueños, si se gritan, se cumplen. Sí, los sueños cuando se gritan se cumplen. Sí, y no es una cuestión de gritar. Es de empeño, es de sacrificio, es ser constante, es al final, cuando tú confías en ti, cuando crees que lo vas a lograr, tú tienes que pensar que lo vas a lograr. Tú no puedes arrancar ningún proyecto pensando que eso no va a funcionar. Si no, no funciona. ¿Ese sueño que gritaste un día? Dime uno. Sí, bueno, de tantos, de lógicamente. Tantos, pues, pero ese dedicarme ese a la moda que... y llegar a hacer cosas grandes en este mundo, ¿no? En un mundo que está, ¿sabes? Que va a una velocidad tremenda. Y cuando dije, voy a dedicarme a la flamenca, y quería empezar ahí porque recordaba a mi madre, ¿no? Con ese cuerpo de ella y esos trajes tan sensuales, ¿no? Al final, bueno, pues potencian, ¿no? Lo que es el pecho, la cintura, ¿no? El vuelo de los volantes, el color. Y me quise dedicar a eso, y había muchas diseñadoras de flamenca. Y estuve un año pensando, ¿qué hago nuevo? Y al final lo logré, pero lo logré porque dejé media vida en ello, o sea, y creí en mí. Recuerdo que cuando dejé la flamenca hace 8 años, en el 2015 hice mi último desfile de flamenca, eran los 10 años en la moda, y recuerdo que mi madre, mira en el libro, me dijo, bueno, pues mira, se te cumple todo porque eres tan, ¿sabes? Y te empeñas y esto, y trabajas y crees tanto en ti, pero te has quedado con uno sin cumplir. Y le dije, bueno, mamá, llegará. Porque todo es, ¿no? Como visualizar, ¿no? Y digo, llegará. Y hace año y medio me quedé con la cosa de vestir a Penélope Cruz de flamenca, ¿no? Vamos a escuchar El Volver, que tenemos preparada para ti también. Porque esa llamada sí, ¿no? Hola, no sé si te dice, soy la asistente de Pedro Almodóvar. Soy la secretaria de Pedro Almodóvar. Que quiero que vistas a Penélope Cruz. Sí, claro, pero me dice, Pedro quiere que vistas a Penélope Cruz. Era para la portada entonces, de una revista, ¿no? Sí, y me quedo así, y fíjate lo que pregunto. Digo, pero de fiesta, ¿no? Porque claro, yo ya no hacía flamenca. Y claro, mi sueño era vestirla de flamenca. Y dice, no, de flamenca. Y digo, bueno, ya, de verdad. Llamé a mi madre, o sea, nada más colgar, llamé a mi madre. Y dice, ¿qué te pasa? Y digo, ¿qué me pasa? Digo, no te lo vas a creer. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Tú recuerdas ese sueño que me dijiste que no había? ¿Sabes? Digo, pues aquí dice, no puede ser, es imposible. Digo, lo es, mamá, voy a vestir a Penélope Cruz de flamenca. Y así fue. Y salió, y me pidieron 2 trajes que tenía. Estaba todo vendido, llevaba 7 años sin hacer flamenca. Y me pidieron 2 trajes que tenía yo guardados. Uno mío y otro que saqué directamente del desfile. Y los ajusté a su a un desfile lo llamaste Volver, ¿no? A uno de tus desfiles. Sí. Pero ¿y por qué? ¿Por qué llamaste Volver a uno de tus desfiles? Porque me había ido en esos 10 años. Hubo algunos consecutivos, o sea, desfilé creo que 6, tuve 6 desfiles. Había veces que sentía que no tenía nada que contar nuevo. Y si no tengo nada que contar, ¿sabes? Yo era libre.
nadie ¿sabes? Me guiaba. Entonces tenía pues eso, el lujo y la libertad de decir, pues este año no voy a hacer flamenca, porque no me salía, y soy muy exigente conmigo, y muy exigente, y entonces pues digo, bueno, pues no me sale, y entonces pues a un desfile le llamé Volver, porque volví. El desfile que hiciste, que eso también es muy llamativo, con estas conexiones que tiene la vida y que tiene que ver también con esa conexión que hubo en la conversación que tuviste con Quintero. ¿Es verdad que haces un desfile de negro y al mes se muere tu padre? No, más fuerte. Yo preparaba los desfiles desde pues mayo, junio, empezaba a elegir tejidos. Yo soy muy de elegir tejidos y después de diseñar. Entonces, ese año yo nunca metí negro en ninguna colección. Y bueno, entonces ese año les dije a mi equipo que quería hacer una última salida de trajes negros. Y me miraron y me dijeron, es bastante extraño, ¿no? Y dije, sí, pero lo quiero. Y entonces... Disculpa, esto no lo sé. ¿Tu padre estaba malo o algo así? ¿Tú podías intuir que fuera a morir? No, estaba malo. Mi padre murió de repente de un derrame cerebral. Estaba perfecto, murió un 29 de diciembre. Y mi colección el desfile era al mes. Y estaba esa colección negra de final de desfile, y después hice, fíjate también, una bata de cola con plumas de avestruz y pato que desfiló Laura Sánchez, y Laura se metió en esa bata y la desfiló. Si vieses esas imágenes ¿sabes? Estremecen. Sí, te estremecen porque Laura era amiga de mi padre, y además mi padre siempre se sentaba en un sitio en el desfile, ¿no? En el mismo sitio siempre, y entonces vivimos con ese luto, y ella salió con esa bata, y ella decía que era un ángel, ¿no? Realmente ella levantaba los brazos y todas las plumas, y fue brutal, pero anteriormente había 10 trajes negros, ¿no? Que no sé nunca por qué los hice, pero lo hice. Es muy... ¿Qué hubiera dicho tú? ¿Qué pensaste el día que... Manuel Benítez, que es el padre de tu hija Alba, se dio ese abrazo con su padre biológico, que era algo que él estuvo aquí de Gato Pardo, y él se puso de seudónimo Presunto. Presunto. Y dijo, porque toda mi vida he sido el presunto. Y mira, habló de tu padre, que es que también me gustaría esto recordarlo. Sí, tiene una parte bonita en la que él contaba cómo había ido creando a un padre de retales, de retazos. Qué bonito. Cuando tú estás en una situación como la mía, tú te inventas, creas una persona con una imagen, con retales de otras personas que te gustarían que fuese esa persona que está contigo. No existe, es tu creación. Te creas un padre a retales, sí, ¿no? Sí. De uno, por ejemplo, cogí un ¿Quiénes trozo, formaban esos retales? Yo cogí un trozo del maestro Francisco Rivera Paquirri, otro retal de José Antonio Cordón Romero, un amigo de Antequera. José Luis Martín Berrocal, mi suegro, también formó parte de ese retazo, ¿no? Y tú al final, cuando quieres darle identidad a ese muñeco que has creado, te das cuenta que la vida te sigue enseñando. Porque la imagen que yo he creado no es un personaje, se ha separado del personaje, es una persona. Y es lo que yo muchas veces veo que le falta a Manuel Benítez, separarse del personaje, haber dejado aparcado ese personaje y convertirse en la persona, que es la que se podía haber acercado a mí como persona. Y es lo que yo le pedí, que era tomarme un café con él durante 5 minutos, y solamente quería hacerle una pregunta, que era ¿por qué? Punto, contéstame esto. Si hubiese sido fácil. ¿Cuánto pensaste tú en tu padre cuando viste ese abrazo de...? No, bueno, cuánto pensé yo en mi padre cuando yo me enteré de esto, ¿no? Que fue mucho anterior a este abrazo, ¿no? O sea, este abrazo, España entera, como si hubiesen abrazado a España entera, pero es verdad que esto pasó hace tiempo. Sí, hace tiempo. Y yo recuerdo que no paré de llorar. O sea, es que yo viví eso, ¿sabes? Viví esa
eso que él habla, ¿no? Al final le pedía tan poco. Bueno, es que la verdad es que nunca pidió nada. Hablamos Nunca de pidió 5 nada. minutos de un café y de hacerle Pero es una que tu pregunta. madre tampoco pidió nada a tu padre. Mi madre tampoco pidió nada. Yo entiendo que cuando estuvisteis juntos, Manuel Díaz, que sí, lo he dicho sí. mal antes, y tú hablaríais a veces de esos padres ausentes, ¿no? Sí, y sí, lo que pasa que al final yo tenía a mi madre Claro, y a mi claro, padre, claro, claro. ¿sabes? Sí, Al sí. final yo sí que los disfruté y compartí momentos, pero a Manuel le faltaba un trozo, ¿sabes? Estaba incompleto. Manuel estaba incompleto. Hoy es un hombre completo, ¿sabes? Y cuando me contó, he conocido a mi padre, yo creo que es de esos días que te diría que... O sea, de los días más felices de mi vida, porque mi padre también peleó mucho por eso, porque ocurriera, y se empeñaba, y eran muy amigos. Yo conocí a Manuel Benítez, yo conviví con Manuel Benítez, y yo recuerdo que Manuel ya era mi novio, y yo decía, ¿cómo es posible que yo lo conozca y tú no? ¿Sabes? Que te estés perdiendo eso. Pero bueno, al final también te digo una cosa, todo en esta vida pasa cuando tiene que pasar. Y Manuel dice que hay un ángel, su mujer se llama María Ángeles, y realmente yo creo que María Ángeles llegó a la vida de Manuel Benítez para muchas cosas buenas, pero también para esta, ¿sabes? Yo no sé esa forma que tienes de querer a todo tu entorno, de hablar así de tu expareja con ese amor, de hablar así de tu padre, de hablar así del padre de tu expareja, de su mujer. No sé si eso en el fondo es herencia de haber vivido en una casa en la que se quería sin condiciones. Sí, mi padre quería sin condiciones. Mi padre no tenía nada, ¿sabes? O sea, era un tío que olvidaba rápido, ¿no? Yo muchas veces digo, la gente me pregunta, ¿cómo te has llevado tan bien con un ex marido? Eso es tan complicado. Y además, al momento llegó su nueva mujer y los niños. Y yo digo, porque yo me quedé con lo bueno. Lo malo es que olvidarlo rápido. En todas las relaciones, cuando tú te separas, es porque ha habido algo que no ha funcionado, ¿no? ¿No? O sea, Qué lógico, sí. Y la hay, no te podría decir, no, nos separamos porque nos queríamos tanto y éramos tan felices en la vida. Entonces, ha habido cosas, pero yo siempre me acuerdo de lo bueno. Yo quiero mucho a Manuel, pero quiero mucho a Virginia y a sus hijos, y me duelen sus cosas, ¿sabes? Mi vida ha sido mucho mejor sabiendo que Manuel era feliz. Hay una parte en el libro en el que hablas de la muerte. Me llama la atención porque dices que te asusta mucho la muerte, ¿no? Mucho. Dice, la muerte me infunde un temor descontrolado. Siempre me ha ocurrido. Y, No puedo. y tenías un marido torero, Sí, sí. ¿no? Y la muerte ha estado cerca de Sí. la familia por la profesión, porque has estado muy rodeada de Sí, gente pero del yo mundo creo del que en toro y eso- tal. Entonces, que ahí no Yo creo que sufrías, no sí, pensabas. pero yo creo que en eso sí, yo no sé. A ver, la muerte de los demás, o sea, me muero. Pero es que yo creo que ¿A en que es eso la no tu- soy la nada. que te asusta es yo la creo que en tuya? eso no soy nada generosa. No pienso en la muerte de los demás. Es la Yo tuya, te pienso asustas. en la mía propia. Yo digo, pero con lo que a mí me gusta vivir, chiquilla, ¿a dónde me van a llevar? ¿Tú me entiendes? Digo, esto no entra en mí. Es que no entra, dice uno. No, hombre, es que uno va a un sitio que me da igual dónde vaya, que yo quiero quedarme aquí. Es verdad. Eterna. Entonces, eterna. Es que quieres ser eterna, eterna. quiero ser eterna. Y entonces, te juro, digo, claro, me dice, pues tenías la muerte muy cerca. No, todos los días. No, la mía no. Bueno, que uno vive con la muerte cerca siempre, ¿no? Porque Siempre. como bien decía mi padre, para morir solo hay que estar vivo, ¿no? Exacto. Pero es verdad que no, es la mía. Me da pánico perderme todo esto. Me gusta mucho vivir. Nos vamos a despedir en un faro, Vicky Martín Berrocal. Siempre os pido que me digáis con quién os gustaría estar, solas, acompañadas, con alguien que existe, que no existe, que vuelve, lo que queráis, lo que quieras. ¿Con quién estarías en ese faro y qué música te gustaría que sonara? Bueno, yo hoy, porque tengo a la gente que quiero conmigo, a los que me quedan, ¿no? Mi hija, mi madre, yo me llevaría a mi madre, a mi familia, a las 3 mujeres de mi vida, por supuesto que me las llevaría al faro, porque no me gusta separarme de ellas, no me gusta separarme de la gente que quiero, de verdad. Pero extraño, ¿no?
extraño al hombre de mi vida, que ha sido mi padre, el que me enseñó todo y el que me lo dio todo. Entonces te diría mi padre y extraño. La canción Te extraño. Te extraño. Así os vamos a dejar, a tu padre y a ti. Vicky Martín Berrocal, en este faro ha sido un placer de conversación. Gracias. Gracias por Ha sido haber estado increíble. aquí. Buenas noches. Buenas noches. Te extraño, como se extrañan las noches sin estrella, como se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo, por Dios, que me hace daño. Ay, te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Suscríbete a El Faro de Mara Torres. Te extraño. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.